queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí llenos de gozo, de alegría, con un corazón agradecido también por la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos delante de la presencia del Señor. Como siempre, como lo hacemos cada domingo, nos reunimos en obediencia a su palabra, también para exaltarle y para alabar su nombre como familia, como iglesia, con esa familia en la que Dios nos ha puesto. Quiero enviar un saludo especial a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. El Señor les bendiga y deseando que podamos ser una vez más de edificación a nuestros hermanos que se conectan por la aplicación Meet. También bienvenidos nuevamente, y nuestros hermanos que están aquí reunidos también. El Señor les bendiga. Quisiera pedir por favor a una de mis hermanas que ore por la ofrenda. Nuestra hermana Elena, por favor, adelante. Padre Celestial, te doy gracias porque me permitiste estar acá para oír tu palabra. Gracias por las provisiones que nos da cada día. De eso mismo vamos a ofrendar para la obra de tu iglesia y lo que necesites, Señor. Por favor, dale trabajo también, proveele trabajo a los hermanos para que así mismo puedan ofrendar y que les ayude el Señor Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, damos gracias a Dios nuevamente porque es un privilegio poder ofrendar. Y como decía nuestra hermana, damos de lo que Dios ya nos ha dado. No le damos de lo que tenemos nosotros, sino de lo que Dios ya nos ha provisto, porque realmente Dios nos provee mucho más de lo que necesitamos y aún más de lo que merecemos. Y damos no por necesidad, no por obligación, sino porque lo hacemos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, porque Dios ya nos ha bendecido grandemente. Bueno, quisiera invitar a los hermanos para que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 2. Donde vamos a leer del verso 1 al 4. Es el pasaje, el texto base para el sermón de hoy, hermanos. Hebreos capítulo 2, del verso 1 al 4. Por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra. Y mi amada esposa, por favor, para que dé lectura a los versos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Quisiera que me acompañen en oración antes de sentarse para orar por la palabra, hermanos. Señor Dios de los cielos y la tierra, te agradecemos en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das de poder oír tu palabra, Señor, de tener tu palabra cerca de nosotros, Señor, y saber que podemos confiar en ella.
Por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra haya cabida en nosotros, Señor, y que la recibamos con humildad, con fe, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a escuchar hoy tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser dóciles, Señor, a ella. Y llévate la gloria, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya pueden sentarse. Bueno, el título del sermón de hoy, hermanos, es No te descuides. No te descuides, para quienes están apuntando. La porción de la escritura que acabamos de leer hace parte del libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito aproximadamente en el año 65 al 67 después de Cristo. Va dirigido a los cristianos hebreos o a los hebreos, también a todos los que se convirtieron en esa época al cristianismo, y dirigida a nosotros también. O sea, es aplicable esta palabra tanto a los cristianos hebreos como también a la iglesia de Cristo actual. Hasta el momento son muchas las personas o estudiosos que dan definiciones o dan testimonio de que el libro de Hebreos fue escrito por tal persona, o algunos dicen que por el modo de escritura o por la manera en que está escrita, le atribuyen el libro de Hebreos al apóstol Pablo, pero no se sabe realmente a ciencia cierta, no hay total seguridad de eso, por lo tanto no podemos adjudicárselo a nadie. Lo que sí debemos estar seguros y podemos estar seguros, hermanos, es que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios y que es palabra de Dios y que es para nuestro beneficio, y podemos, como decía, confiar plenamente en ella. El escritor de Hebreos, hermanos, comienza diciendo, por tanto. La palabra por tanto en gramática se le conoce como un conector de consecuencia, es decir, que tiene que ver con lo que viene diciendo anteriormente, y leyendo el contexto nos podemos dar cuenta de qué viene hablando anteriormente, o cuál es el contexto. Viene hablando versos atrás de los ángeles, dice que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que viene hablando además de eso, también habla de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los ángeles. O sea, hace una diferencia entre la superioridad de Cristo, que está por encima de los ángeles. La palabra ángel en la Biblia tiene varios significados, tanto enviado, mensajero. En el libro del Apocalipsis se refiere cuando escribe al ángel a las iglesias, se refiere a pastor. Entonces, en este contexto debemos entenderlo como enviado. Ángel significa enviado. El contexto inmediato nos deja ver, hermanos, claramente el amor de Dios y la preocupación profunda por la humanidad al enviar a sus servidores, a sus ángeles,
en favor de quienes quieran recibir la salvación. Los que serán herederos o recibirán la salvación por herencia. Por tanto, es necesario que, como dice la Escritura, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, y advierte, no sea que deslicemos. En estas palabras encontramos una clara exhortación, hermanos. Una exhortación que debiéramos tener en cuenta, que debiéramos ponerle atención. Exhortación que Dios nos hace a través del autor de Hebreos. Dice que con más diligencia, con más esmero, con más prontitud, estemos atentos, prontos para oír las cosas que nos han enseñado, lo que Dios nos ha dicho a través de sus enviados, a través de sus profetas, a través de los apóstoles, a través de mismo nuestro Señor Jesucristo, a través de los pastores, y que tenemos sus testimonios plasmados en la palabra de Dios, hermanos. La exhortación que el autor nos hace viene acompañada también de una advertencia. Acompañada de una advertencia, puesto que si no estamos atentos, si no estamos concentrados, si no tenemos nuestra mirada fija donde la debemos tener, podemos fácilmente deslizar. Y al deslizarnos, pues nos vamos a desviar del camino. Y Dios mismo nos anima, hermanos, a través del autor, a través del escritor de Hebreos, para que tengamos cuidado, para que pongamos atención a las cosas que están escritas, a las cosas que hemos oído desde un principio, que estemos atentos a sus instrucciones, a sus indicaciones, para que no vayamos a desviarnos, para que no fallemos por no tener en cuenta sus recomendaciones, hermanos. En el texto, en el verso 2, dice: porque si la palabra hecha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Las palabras de Dios dichas por el autor de Hebreos, hermanos, de exhortación, de advertencia, y que fueron dichas también por los ángeles, o sea, por los enviados de Dios, son y serán siempre fieles, verdaderas, porque todas las promesas de Dios, o todas las promesas con Dios, son en Él sí y en Él amén, porque Dios es fiel, y todo lo que Él ha prometido hasta el día de hoy lo ha cumplido, y lo que falta por cumplirse lo cumplirá, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. En el verso 5 de Judas hay una escritura que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, hermanos. Judas 5 y 7. Porque el texto base nos habla de transgresión y nos habla de desobediencia, y nos habla que esa transgresión y esa desobediencia tendrá una justa retribución, o sea, un pago. El verso 5 y 7 de Judas dice, del 5 al 7, hermanos, dice: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron
Y a los ángeles que no guardaron, perdón, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el verso 7 termina diciendo, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. En estos versos, hermanos, vemos claramente cómo nos habla del justo juicio de Dios, de cómo Dios castiga la desobediencia. Pero algo importante y maravilloso que hace Dios, hermanos, es que Él primero nos enseña, primero nos instruye, nos muestra el camino, nos advierte de las consecuencias. Y de nosotros depende, hermanos, si estamos pendientes, si le hacemos caso a esas advertencias o nos hacemos los de la oreja gocha, como dicen, los sordos, y no tenemos en cuenta las recomendaciones de Dios. En estos pasajes, hermanos, en estos versos que acabamos de ver, notamos claramente que la desobediencia y la transgresión reciben su justa retribución, su justo pago, hermanos, de parte de Dios. Es por ello que el escritor en el verso 3 plantea la siguiente pregunta, en el verso 3 del texto base. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, si no perdonó a Sodoma y a Gomorra, si destruyó a quienes no creyeron y si no perdonó al mundo antiguo, destruyéndolo con el diluvio, ¿escaparemos nosotros de su castigo si descuidamos una salvación tan grande? Creo que esa pregunta ya tiene respuesta, hermanos. Ya todos la conocemos. No tendremos escapatoria si descuidamos una salvación tan grande. Ahora, ¿a qué se refiere el escritor cuando dice una salvación tan grande? Porque es el tema principal de este pasaje, que nos habla de una salvación tan grande, y que además agrega, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyen. Cuando la Biblia habla de salvación, hermanos, se refiere a la vida eterna, a una vida que nos espera, una vida perpetua después de partir de este mundo, una vida perdurable en la gloria de Dios. Si no descuidamos esa salvación, porque si la descuidamos, no vamos a estar en la gloria de Dios, sino vamos a estar destituidos de la gloria de Dios, como enseña el apóstol Pablo en Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si todo aquel que ha pecado, que ha transgredido la ley de Dios, se arrepiente, corrige, enmienda, deja de hacer lo malo y empieza a caminar en dirección a Dios, pues va a recibir el perdón de Dios, va a recibir la salvación. La salvación, hermanos, es un don, es un regalo que recibimos de Dios por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da, hermanos, la salvación, que no nos cuesta
absolutamente nada, pero nos demanda algo, y es la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Recordemos el pasaje de Juan capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, pero es indispensable creer. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida perpetua, vida perdurable. Amén. Amén. Son pasajes que ya tenemos, son bastante conocidos ya, pero que es importante recordarlos, repasarlos, tenerlos en cuenta. El regalo de la salvación, hermano, no nos cuesta nada, es gratis. Lo único que tenemos que hacer para recibir esa salvación tan grande es depositar fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, hermanos. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que obtenemos esa salvación, que obtenemos esa vida eterna, esa vida perdurable. El don de la salvación, hermanos, fue anunciado por Dios mucho antes de que Cristo viniera a la tierra, mucho antes de que Jesucristo se hiciera hombre, se encarnara en María y naciera como uno de todos nosotros. Como enseña el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1. Ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo se hizo carne? Por medio de María, que fue el instrumento que Dios usó para que Jesús se encarnara en María y se hiciera hombre, porque Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia nos habla de la preexistencia de Jesús. La Biblia nos habla de Jesús como Dios. Pero por amor a nosotros se hizo hombre, para dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Como decía, el don de la salvación fue anunciado mucho antes de que Jesucristo se hiciera hombre. Y eso lo vemos plasmado en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer un pasaje en el capítulo 41, el verso 27. Recordemos que el libro del profeta Isaías fue escrito aproximadamente 1000 años antes de que Cristo viniese a la tierra. Apocalipsis capítulo 41, verso 27. Isaías. Isaías capítulo 41, verso 27. Dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, o sea, a Jerusalén. Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Un mensajero, un enviado a Jesús. El Salvador del mundo entero, hermanos. Y esta profecía, estas mismas palabras se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y de esto escribe el apóstol Juan, el pasaje que citaba anteriormente, Juan capítulo 3, verso 16 al 17. Ya conocemos por la Escritura, ya conociendo por la Escritura cuál es esa salvación tan grande y a través de quién la obtenemos, no debiéramos estar más atentos y no descuidarla, hermanos. No debiéramos valorarla más de lo que la
valoramos? ¿No debiéramos con más solicitud seguir las instrucciones de la palabra de Dios? Seguir las recomendaciones establecidas por Dios en su palabra para no perderla. ¿O para qué cuidar algo que tenemos seguro? Eso es algo que dicen algunas personas. Si la salvación la tenemos segura, si es un regalo, no hay necesidad de cuidarla. Si ya Dios nos la dio, si ya Dios nos la regaló, ya no necesitamos cuidarla. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si eso fuera así, hermanos, no tendríamos estas exhortaciones del escritor de Hebreos, que es Dios mismo a través del escritor de Hebreos dándonos esa alarma. Es como una alarma, una advertencia, una exhortación de que no descuidemos esa salvación tan grande. Yo creo que para mí no hay ningún otro regalo más grande o más valioso que Dios nos haya dado. Y es esa salvación que podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por lo tanto, debiéramos cuidarla, debiéramos estar más atentos a la palabra de Dios, atentos a las instrucciones, atentos a qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y no andar relajados, despreocupados, sino por el contrario, preocupados por mantenernos firmes, preocupados por cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje, hermanos, en Filipenses capítulo 2, verso 12, donde nos habla sobre ocuparnos en la salvación. Y también el apóstol Pablo nos insta en Romanos capítulo 8, y me gustaría leerlo. Romanos capítulo 8, del verso 24 al 25. Donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero, versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Amén. Tanto este pasaje como el texto base, como la porción de Filipenses capítulo 2, verso 12, son escrituras que nos instan, que nos exhortan, hermanos, a guardar, a cuidar, a ocuparnos en la salvación. Y con esto no estoy hablando de salvación por obras, de que tengamos que hacer esto o aquello para ser salvos, no. Porque la salvación es por gracia, es un regalo. Lo que debemos preocuparnos es que nuestra vida, que nuestras actitudes, que nuestros pensamientos estén alineados con la palabra de Dios, que estén alineados con la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y tenemos esos pasajes maravillosos que nos confirman y que echan por tierra esos falsos argumentos de que la salvación no se pierde, que somos salvos por siempre salvos. No, la Biblia es clara, y con estos pasajes nos da más claridad aún de que debiéramos tener cuidado, de que debemos no descuidarnos, hermanos. Si parafraseáramos estos versos del apóstol Pablo, diríamos, o dicho de otra manera sería: si tenemos fija la salvación, si la tenemos segura, asegurada, ¿para qué cuidarla? ¿Para qué ocuparnos de ella? ¿Para qué estar preocupados
podríamos desentendernos, podríamos no valorarla y descuidarla, ¿cierto? No sería necesario estar citando estos pasajes como estábamos diciendo ahorita. No tendríamos que citar estos pasajes de las Escrituras, hermanos. No tendríamos necesidad de acatar las recomendaciones del escritor de Hebreos, de no descuidar una salvación tan grande. No sería necesario ocuparnos en ella, como nos lo aconseja el apóstol Pablo. ¿Para qué esperar lo que ya tenemos fijo y seguro? Todos estos son argumentos que nos alejan de la voluntad de Dios, que nos alejan de del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos. Los versos del pasaje base, los versos 3 y 4, hermanos, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Amén. Todo cuanto nos ha sido anunciado por el Señor, hermanos, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de mismo nuestro Señor Jesucristo, nos es confirmado por quienes vieron, por quienes oyeron y compartieron con nuestro Señor Jesucristo mientras Él estuvo en su ministerio. Y hay un pasaje que nos da testimonio de eso, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4, donde está escrito: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Son palabras de alguien que estuvo, que convivió, que compartió con nuestro Señor Jesucristo, físicamente, personalmente, durante su ministerio, el apóstol Juan. Uno de los tantos que compartieron con él. Por eso tenemos su testimonio aquí, de lo que él vio, de lo que él oyó, de lo que él compartió. Eso nos testifica. Y ese mismo testimonio es el que tenemos plasmado en su palabra, y es el mismo testimonio que nosotros hablamos y testificamos. Los apóstoles, quienes fueron testigos oculares, que vieron y compartieron con nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo testificó juntamente con ellos, enseñándoles con señales, con prodigios y milagros, así como está escrito en el libro de los Hechos. Está escrito en varios pasajes, pero me gustaría leer el libro de los Hechos, capítulo 5. El verso 12, 15 y 16.
Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 15, tanto que sacaban, verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. 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 Todas estas señales, todos estos prodigios fueron necesarias para la predicación, para respaldar la predicación del Evangelio. Dios le permitió a los apóstoles hacer señales, hacer milagros para respaldar la predicación del Evangelio. Asimismo, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 15, verso 19, dice, con toda potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, con todas las señales de apóstoles que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios, milagros, etc. 2 Corintios capítulo 12, verso 12. El mensaje que hoy tenemos, hermanos, termina diciendo, y repartiendo el Espíritu según su voluntad, es decir, a todo aquel que ha creído. Dios le reparte el Espíritu según como Él quiere, es decir, reparte los dones. Dones que se usan o que deben ser usados para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como está escrito en Romanos capítulo 2, hermanos. Por eso es importante tener en cuenta, hermanos, la palabra de Dios, tener en cuenta las instrucciones de Dios a lo largo de toda la Escritura, porque no debemos aferrarnos a lo que el hombre dice, o a como el hombre lo dice, o como dice el pastor, o como lo dice el párroco en la iglesia, o como lo dice el hermano, o como lo diga yo, sino como está escrito. Así dice el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermanos. Y es Dios quien nos ayudará por medio de su Santo Espíritu a comprender las palabras que encontramos plasmadas en la Escritura. Él es Él el quien puede ayudarnos a comprenderlas. Y es importante, hermanos, estar atentos, no descuidarnos, porque las palabras que hoy meditamos y que fueron inspiradas por Dios y plasmadas en el libro de Hebreos que hoy meditamos, hermanos, son para tenerlas en cuenta. Y ya para concluir, quisiera plantearles algunas preguntas para que reflexionemos, para que las meditemos. No es necesario que las contesten, sino que le demos respuesta
personal a Dios, hermanos. ¿Eres lo suficientemente diligente o eres negligente? ¿Te da pereza las cosas del Señor? ¿Estás atento a su palabra? ¿Sigues al pie de la letra las recomendaciones de Dios? ¿Agradeces por esa salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios? ¿La valoras lo suficientemente como para cuidarla? ¿Para no descuidarla? ¿Nos ocupamos en la salvación? ¿O mantenemos más ocupados en otras cosas que en cuidar nuestra salvación? ¿Crees que la salvación se pierde? ¿Le crees a quienes dicen que la salvación se pierde o le crees a Dios, que nos muestra por la Escritura que debemos cuidarla, que debemos ocuparnos en ella, que nuestra salvación es en esperanza, que aún no la hemos recibido? Son preguntas que debiéramos tener en cuenta y debiéramos dar una respuesta a Dios, hermanos. En estas palabras que Dios nos habla hoy a través del escritor de Hebreos, y nos exhorta, nos muestra cuál es su voluntad. Y si aún no la hemos comprendido, pidamos al Señor que nos ayude, hermanos. Si aún no nos hemos preocupado lo suficiente, si aún no hemos agradecido lo suficiente a Dios por esa salvación tan grande, hermanos, podemos empezar desde hoy a valorarla más, un poco más cada día, a preocuparnos, a ocuparnos y a no descuidarnos, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, que no nos descuidemos, que no descuidemos esa salvación tan grande, porque realmente es un regalo maravilloso de parte de Dios. Es el mensaje que tenemos de la palabra de Dios para todos nosotros. Yo quiero animarlos, hermanos, para que las meditemos, para que las tengamos una vez más en cuenta, para que no nos descuidemos y para que nos ocupemos día a día en esa salvación. Porque nuestro paso por este mundo es efímero, es pasajero. Nos espera una eternidad completa, una vida perpetua, que puede ser en la presencia de Dios o excluidos de la presencia de Dios. Puede ser una vida de salvación eterna o de condenación eterna. Dios quiere que pasemos toda una vida eterna con Él, en la eternidad. Preocupémonos por eso, hermanos, y oremos. Señor Dios de la gloria, Padre eterno, te agradecemos inmensamente por que nos hablas una vez más, Señor, a través de tu palabra. Nos exhortas, nos adviertes y también nos animas a través de ella. Gracias porque podemos confiar plenamente en tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás ahí dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a encaminarnos. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a ser dóciles, ayúdanos a dejarnos guiar por ti. Porque tú tienes pensamientos de bien para nuestra vida, Señor, no pensamientos de mal.
Gracias por esa salvación tan grande que nos has enviado a través de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a valorarla, ayúdanos a preocuparnos por ella, ayúdanos a no descuidarla, Señor, a estar atentos a tus instrucciones y a tus advertencias, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, para entender tu voluntad. Te ruego por todos mis hermanos, Señor, para que nos ayudes, para que les ayudes, Señor, también a estar atento a estas palabras tuyas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego dándote las gracias de antemano y te pido también que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén. 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 Un saludo, mis hermanos, de despedida. Que el Señor les continúe bendiciendo.